Hola, muy buenos días, República Dominicana. Bienvenidos a Despierta con CDN. Jueves 8 de octubre. A mí me parece que este mes va un poco rápido y mucha gente quisiera que se acabe el año 2020 más rápido todavía, pero hay que vivirlo. Hay que vivir día a día. Qué bueno que ustedes están con nosotros. Para Catherine, para Nelson y para mí es un placer poder acompañarlos e informarlos como cada día desde las 7 de la mañana por CDN. Buenos días. Un saludo tempranito en la mañana a la gente de aquí y de allá. O sea, los de aquí son del territorio nacional, los de allá, como una palabrita bonita que hay, allende los mares. A Crismeldi en Madrid, al oftalmólogo Cristóbal Fernández en Barcelona, a los compadres de Nueva York, que hay dos por Santiago vacacionando. Eso vienen en octubre, aunque haya un ciclón. Saludos a todos ellos. Hay expectativas esta noche de la locución, recuerden, del presidente Abinader. Se da por un hecho que se van a relativizar, a quitar los famosos impuestos odiosos. Yo sugerí ayer que el presidente debe hacerse acompañar de 2 o 3 ministros, a su diestra, Economía, Hacienda, al director de presupuesto, y que él anuncie la parte esencial del presupuesto y que ellos den detalles, porque realmente el presidente es que está asumiendo todos los temas conflictivos, es al que se le están pegando los FAO, y además hay mucha responsabilidad de los funcionarios. Fíjense lo que dice Rafael Espinal, es el coordinador de la carrera de Economía del INTEC. Dice Espinal: al equipo económico le ha faltado imaginación y se ha ahogado en un vaso de agua. Por eso que yo digo que el equipo económico es que tiene que dar todas las explicaciones. Esperemos pues que el presidente Abinader desmonte eso y que no olvide que a más tardar el lunes, día 12, debe solicitar al Congreso la extensión del estado de emergencia. La Constitución dice 5 días antes, y eso vendrá aparejado del toque de queda, que todo termina el 17. Antoliano, el consultor, que no se olvide de eso. Catherine. Bueno, chicos, buenos días. Qué gusto acompañarles también en este espacio Despierta con CDN. A toda la audiencia, bienvenida a nuestro programa, bienvenida a la pantalla de CDN, Canal 37, 24 horas de información. Bien lo comentaban nuestros compañeros, este mes de octubre, la expectativa del discurso del primer mandatario nacional. Y no podemos olvidar el caso del coronavirus, COVID-19, Salud Pública dice que está preocupado porque la gente siente que nada es nada. Que aquí, bueno, la gente está actuando como que es que no hay pandemia. 777 casos reportados en las últimas 24 horas. Dice todo el mundo, que, o por lo menos los que saben de esto, que era previsible. Usted abre la llave y sale más agua. Lo mismo pasa con el COVID-19. Usted abre las restricciones o las flexibiliza y empiezan entonces los alegres encuentros que terminan por generar definitivamente más contagios, más COVID-19. Hablaremos de eso particularmente con acento el día de hoy en nuestro programa, pues tenemos una entrevista especial con Waldo Ariel Suero y también con un epidemiólogo. El ojo de Despierta con CDN hoy en el tema sanitario, sin perder la atención, por supuesto, en el panorama económico, como bien señalaba Nelson. Arrancamos con los contenidos del programa. Ahí vemos. Que tú dices de el rebrote, la OPS dice que hay un contagio especial en el Caribe. República Dominicana, que es la que más casos tiene del Caribe, pues se va a llevar lo suyo. Vi que el ministro de Salud Pública dijo que estamos frente a un rebrote, algo que ya él había advertido, y ciertamente si movieron el toque de queda para las 9, para que la gente tuviera tiempo de llegar a su casa, y no ha sucedido eso, sino que han movido todos los horarios de cierre de todos los comercios y de los restaurantes, pues lo propio parece que va a suceder, y qué pena, porque eso va a implicar que tengamos que endurecer nuevamente las medidas. Anoche, cuando yo iba de mi trabajo para mi casa, cerca de las 7:30 de la noche, pasaba por la Federico Geraldino, donde hay varios restaurantes, y Gustavo Mejía Ricard, y veía todos los restaurantes llenos. Uno de manera particular, que es un restaurante, como se le dice ahora, de alta gama, no tenía ni siquiera parqueos, y tiene un parqueo enorme en forma de L, donde no sé exactamente cuántos carros caben, pero caben muchos. No había parqueo y los vale parking estaban parqueando en la calle, por lo que la calle también estaba llena de vehículos. Cuando miré hacia la izquierda para ver el lugar, estaba totalmente lleno, todas las mesas, al menos lo que se alcanzaba a ver. Y lo mismo me pasó por la Gustavo Mejía Ricard,
todos esos restaurancitos. Esa es una zona que se ha convertido en gastronómica y todos esos lugares estaban llenos. Lo que nos dice que por un lado se ha, digamos que, activado en cierto modo una parte de la economía, al menos la de los restaurantes que se quejaban mucho por el cierre de la pandemia, pero decirle a toda esa gente que qué bueno que están colaborando con la economía del país y también tratan de distraerse en medio de la pandemia, pero que tienen que mantener el distanciamiento, que la gente después que se da 2 tragos de alcohol no puede relajar el distanciamiento. Bueno, dicen que después de 2 tragos son hasta hermanos y se abrazan y todo lo demás, pues eso está sucediendo. Sí, a propósito del rebrote en el Caribe que dice la OPS, ayer Salud Pública, el ministro, la viceministra hicieron una rueda de prensa. Yo reitero, eso deben hacerlo 3 veces a la semana. Y advierte el ministro que hay un rebrote en la provincia de Altagracia y señala 2 lugares específicos de la provincia de Altagracia. Y también adelantó que probablemente la apertura de la economía, mucho más con el toque de queda, esté contribuyendo a ese rebrote. Entonces, ojo con el asunto de la apertura y que el coronavirus vuelva por sus buenas. Es grave la situación. Estamos hablando de rebrotes y de focos específicos. Dice el ministro de Salud Pública que en el Batey La Ceiba, esto es en Macao, si no me equivoco, en la Altagracia, en una gallera practicaron ellos 60 pruebas y 58 dieron positivos. Oye, en una cárcel, y en Anamuya, Anamuya, sí, de 20, 18 positivos. Por eso es que el ministro habla de rebrote. Entonces, Abinader, prolongación del estado de emergencia, prolongación del toque de queda. Vamos a ver el contenido. Organización Panamericana de la Salud advierte: tenemos una intensa transmisión de COVID en el Caribe, ante lo que el ministro de Salud Pública admite que con la reapertura, República Dominicana registra un rebrote. Las visitas sorpresas de Danilo Medina bajo la lupa. El director del IAD comparece ante el Senado y declara que equipos agrícolas y vehículos están en manos de particulares. La denominada luna de miel de los 100 días, que tradicionalmente se otorga a los nuevos gobiernos, ha terminado antes de lo esperado para la gestión Abinader debido al disgusto por los impuestos. Procuraduría contra la Corrupción interroga a Temístocles Montaz por hora y media. Algunos de los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana lo catalogan como un ataque dirigido. A propósito del rebrote anunciado por la OPS tras la apertura, hoy en Despierta con CDN conversaremos con el epidemiólogo Carlos Félix Cuello. Además, este jueves conversamos con el presidente del Colegio Médico Dominicano, el doctor Waldo Ariel Suero, sobre los nuevos acuerdos de ese gremio con el gobierno. Bueno, y ahora vamos a ver cuál es el resumen que nos ha preparado nuestro equipo sobre lo que han sacado en las portadas todos los diarios principales impresos que circulan por República Dominicana, y además ponemos el ojo en lo que será noticia durante el día de hoy con la agenda. Para ello tenemos a nuestra compañera Susan Castaño. Susan, buenos días. Buen día, Yulisa, Catherine y Nelson. Hoy el piropo es colectivo porque definitivamente estamos en sintonía con las tonalidades pastel, pero conozcamos de inmediato qué dicen las portadas de este jueves 8 de octubre. Hicimos con el periódico de casa, El Caribe, que titula en su página principal: el principal reto de la nueva Junta Central Electoral será recobrar la credibilidad. Un análisis desplegado en las páginas 4 y 5 que incluye elementos como la modernización del registro civil, además de la aplicación de un amplio mecanismo que establece la ley electoral. Dani Polanco es el autor de la fotografía principal en la portada de El Caribe, cuyo título dice: parqueos informales crecen sin control en el Distrito Nacional. Una segunda gráfica corresponde al Senado de la República, donde este miércoles estuvo el presidente del IAD, Leonardo Faña, quien explicó las incautaciones de equipos agrícolas en esa institución, resaltando en amarillo el llamado Salud Pública reporta un rebrote de COVID-19 en la Altagracia, refiriéndose específicamente a los casos que se han presentado en el Batey La Ceiba, además de un centro de corrección. 3 llamados en el centro de la portada de El Caribe dicen así. Un primero: el presidente Abinader reitera que República Dominicana no puede cargar sola con Haití. Esto luego de que el primer mandatario nacional pidiera ayuda a la comunidad internacional para hacer frente a la crisis que vive el vecino país. Un segundo dice: el Palacio Nacional fue escenario de 3 protestas este miércoles. El tercero y último llamado en la portada de El Caribe apunta:
Participación Ciudadana se opone a que el gobierno eleve los impuestos. Miremos ahora la portada de Diario Libre, que titula en su página principal: gran expectativa por el discurso del presidente sobre presupuesto 2021. Esto porque recordemos que el mandatario hablará esta noche a las 9 por una cadena de radio, televisión e internet, y hasta el momento se ha adelantado que el presidente ha decidido modificar algunos puntos de la propuesta original. La gráfica principal en la portada de este impreso corresponde al debate de los candidatos vicepresidencial de los Estados Unidos entre la senadora californiana Kamala Harris por el Partido Demócrata y el vicepresidente Mike Pence, que se realizó anoche en el campus de la Universidad de Utah en Salt Lake City. Destaca en la portada de este medio: la PETCA está tras 1.447 millones de pesos entregados al PLD entre el 2002 y 2016. Detallando que al comparecer ante la Procuraduría, Temístocles Montaz, presidente interino del PLD, dijo que esos montos corresponden a la presidencia de Leonel Fernández. Otro tema destacado por Diario Libre gira en torno a los intereses de la deuda, que se llevarán un 20% del gasto para el año 2021. En la esquina superior derecha de este impreso dice: DGII explica los alcances de la amnistía fiscal. Pasemos ahora con la portada del periódico Hoy, que destaca en su titular principal: Faña reitera denuncias de pérdida de equipos del IAD y critica la visita sorpresa. Eso fue durante la comparecencia del actual presidente del Instituto Agrario Dominicano ante el Senado. Destaca en la parte alta de su portada y acompañado de la fotografía del secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez. Este medio: la ONU urgió a todos los países a garantizar la cobertura universal de salud para la población. Más pequeño, el llamado en la portada de este impreso se destaca: el gobierno impulsará la conectividad universal a la red 5G y banda ancha. Más abajo, con una fotografía muy ilustrativa, el Hoy señala: huracán Delta obliga a evacuar turistas de los hoteles de Cancún, el principal centro turístico de América Latina. En su cintillo inferior, este impreso mantiene el seguimiento a las cifras del COVID-19 en el país y destaca: reportan 10 muertes y 777 nuevos contagios. Pasemos de inmediato con la portada del periódico Listín Diario. Dice así: rebrote inminente, la OPS advierte sobre intensa transmisión del COVID-19 en el Caribe. La fotografía principal en la portada de este impreso corresponde a México y la titula: Cancún resistió los embates del huracán Delta. Además destaca un llamado que dice que, según declaró este miércoles Salud Pública, con la reapertura se registra un aumento de casos, mientras que el obispo de la Altagracia dice que no hay una estrategia definida contra el COVID-19. En la parte baja de su portada, Listín Diario dice: la DGII ofrece una amnistía a los que no han declarado nunca sus activos. Mientras que en otro llamado dice: el gobierno anuncia licitación para la banda ancha y el 5G. Conozcamos de inmediato las actividades para este jueves 7 de octubre. Para las 9 de la mañana, la Suprema Corte de Justicia realizará la primera juramentación de abogados en la modalidad virtual. Para esta misma hora, una rueda de prensa de la Federación Nacional de Personas con Discapacidad frente al Congreso Nacional. Mientras que a las 9:30 de la mañana, una vigilia de la Regional del Distrito Nacional del Colegio Médico Dominicano en el Hospital General Dr. Vinicio Calventi, esto será en Los Alcarrizos. A las 10, un acto de entrega del Premio Nacional Mujeres de Progreso 2020 en el Auditorio La Trinitaria de la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana. Mientras que a las 4 de la tarde, el Ministerio de la Mujer lanzará una campaña de sensibilización sobre impactos de género de la crisis del COVID-19 en la sede del MIREX. Estas han sido las principales informaciones de las portadas de los diarios de circulación nacional y, por supuesto, la agenda informativa. Gracias, Susan, que tengas un buen día. Miren, y hoy es importantísimo destacar, también lo vamos a colocar en agenda, la buena noticia del día, yo la traigo para compartirla con ustedes. Abren los cines en la República Dominicana en medio de esta desescalada con todas las medidas preventivas posibles. Leía unos
comentarios de Sumaya Cordero, quien es, como saben, está al frente de Caribbean Cinemas, y ella, entre otras cosas, decía, se va a mantener distancia entre una fila y otra, se va a mantener distancia entre una butaca y otra, la gente tiene que usar mascarilla todo el tiempo durante toda la película, las tandas van a cambiar, no van a ser las tradicionales porque tienen que dar por lo menos 45 minutos para higienizar las salas entre una función y otra. Buena noticia para la República Dominicana en materia cinematográfica, no solamente para los que disfrutamos del cine, del séptimo arte, sino también para los que hacen películas. Sabían aproximadamente, estuve leyendo 30 películas dominicanas que estaban varadas sin poderse estrenarlas. Vamos a ver y ojalá que ellos puedan buscar una forma interesante de agrupar las semanas que necesitan esos filmes para acaparar la audiencia. Vamos a revisar otros comentarios. Tengo una duda. ¿Qué? Si la gente va a ir al cine y no se puede quitar la mascarilla durante la película, no hay para palomita. No hay besitos. Ni besito, No ni hay palomita, no hay nada. Pero es que no puede haber besitos porque si tienes que estar entre una butaca y la otra. O sea, si tú vas con tu pareja... uno va a ir solo al cine. Yo no sé. Eso tendrán que ellos explicarlo. No, yo no voy. Va a estar interesante. ¿Tú no vas? No, yo no voy. ¿Tú no vas sola al cine? Nelson, ¿tú vas sola al cine? Yo he ido sola al cine, pero ya de un tiempo para acá no voy sola. Entonces yo no voy a ir para que nos sienten con una silla en el medio. No sé, yo creo, sin palomita. Yo creo que ellos van a buscarle la vuelta a eso. Probablemente en caso de las parejas permitan que la gente se siente una al lado de otra. Pero nada, esas son las cuestiones. Porque en el cine uno se da su besito. Eso besito de ley. Seguro, ¿eh? Claro. Besito seguro, eso va. Y se es come más, su cine palomita. sin besito no es cine. No, y se come su palomita ahí despacito. Todavía se estira el brazo. Sí, todavía uno le tiran el brazo, uno lo tira. Yo no sé si Nelson todavía está en eso, pero Nelson, Catherine y yo estamos en esa etapa todavía. La estoy escuchando con mucha atención a ustedes. No lo digo porque podía desentonar por televisión. Ajá. Sí. ¿Tú Pero crees? eso no se usa, Nelson. Yo no sé, ya yo no estoy yendo a la sala de cine. Mira, Catherine, yo comencé saludando en Madrid y en Barcelona. Ajá. Mira a ver si tenemos Aquí, oye, en gente Alemania. allende los mares. En Alemania tenemos, nos saluda Doña Milagros, que además es una fan destacada, así me lo dice Facebook, Doña Milagros, que usted es fan destacada de Despierta con CDN. Gracias por estar con nosotros. Buenos días desde acá para allá, bueno, buenas tardes, Doña Milagros. María Sánchez Suárez, desde Nueva York, gracias a usted por habernos sintonizado y a toda la comunidad de dominicanos, trabajadores, pujantes que residen en la ciudad de Nueva York, también en Boston. Para nosotros es un gusto que nos sintonicen. Mercedes Álvarez nos dice, buenos días, lamentablemente cómo están actuando los responsables de la salud de este país, que se hicieron los locos y dieron luz verde para que abrieran la economía. Eso traerá consecuencias negativas para la República Dominicana. Mera Argüello, quien le lanzó un piropazo a Yulisa más arriba, dice Mera Argüello, dice, wow, te ves genial con ese look, Yulisa. Saluda al equipo. Gracias. Nos dice que las plataformas sociales son buena herramienta, se puede utilizar positivamente. También nos comenta que vive en Europa y que es lo mismo, que no solamente República Dominicana tiene actitudes irresponsables. Cristian Chávez, buenos días, Catherine, Yulisa y Nelson, que están bellos todos, lindo día. Saludos, Cristian, sabemos que estás en Miami, gracias por sintonizarnos una vez más desde Santiago de los Caballeros, ciudad que a mí me va a adoptar. Le decía yo a Nelson que ya yo quiero esa serie 31. Que me la guarde. Estamos en eso. Por favor. Estamos con migración haciendo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que dar 10 vueltas al monumento? Mira, No, te estamos haciendo los papeles con migración pronto. a propósito de las redes, le enviaron un saludo ayer, estaba almorzando en un restaurante de la capital y una pareja de esposos se acercó, le mandó saludos, un programa muy equilibrado, que todos los días están ahí. Ellos saben quiénes son. Entonces, gracias por la sintonía, gracias por eso piropo y trataremos de mantener ese equilibrio. Dice que es un programa muy equilibrado. Esa es la idea, esa es la idea. Y a propósito de las redes, yo estoy aprendiendo a respetar las redes sociales. ¿Cómo así? Pues miren los últimos días. El comandante de la Victoria, ustedes recuerdan que dijo que el proboste era él. El nuevo proboste. Lo calentaron. Los impuestos, arrodillaron al presidente de la República, las redes, en 2 horas lo arrodillaron. Melton Pineda, ustedes lo mencionaron. Las orquídeas de educación. Ay. O sea, cosas que se denuncian por las redes, que se hacen virales, que presionan y que hay que revertirla inmediatamente. Entonces, a propósito de este segmento de las redes sociales, yo creo que se están convirtiendo en una herramienta poderosa y ojalá que siempre tengan un uso positivo, que esa es
el objetivo inicial de la Internet. Así es. Precisamente, con la globalización y este tipo de cosas. Hay que tenerle su respeto, no ser esclavo de ellas, pero sí darle el lugar que se merecen, porque la gente ha encontrado una manera de ser un periodista ciudadano con las redes sociales. Ahora cualquiera que tiene un teléfono inteligente puede hacer uso y comunicarse con cualquier persona, de cualquier estamento y de cualquier nivel de gobierno, que antes no podía. Artistas, de filósofo, de político, deportista, ya tú le escribes a cualquier persona, antes eso no se podía. Y también hay que decir, por si está hablando de redes sociales, tendencia en redes sociales durante la noche de ayer y la mañana de hoy, el debate en Estados Unidos entre los candidatos a la vicepresidencia de ese país. Me encantó. Estuvo con mucha altura, me parece, muy distinto, muy distante. Distante y distinto, dos palabras que son un jueguito, pero que tienen sentido. No lo vi, pero me dijeron que había una mosca molestosa. Ay, sí, pero yo creo que la gente agarró como ese tema, porque además es evidente. Mike Pence tiene el cabello totalmente blanco. Bueno, la mosca era más que evidente y le hizo una mala jugada. Pero creo que hubo altura, que se pusieron sobre la mesa temas importantísimos y que cada uno de ellos, interesante, está buscando allanar su camino para postularse a la Casa Blanca. Eso se notó y mucho. A mí me gustó el marco del respeto, me gustó que se mantuvieron en una línea de distancia de las discusiones verbales personales que habían tenido los otros dos candidatos a presidente. Me gustó el desempeño de Kamala Harris, una mujer directa, muy directa, con un flanco de ataque particularmente especial. Sin embargo, las respuestas de Pence, aunque la moderadora tenía que decirle varias veces, señor presidente, gracias señor presidente, como 6 o 7 veces, porque él se tomaba un poco más de tiempo, lo mismo hizo Kamala Harris en un par de ocasiones. Devolvía, pero devolvía con altura, y a pesar de que estaba debatiendo con una dama, mantuvo el ataque, que fue muy frontal, pero nunca le faltó el respeto. Me pareció que fue bastante apropiado. Pimponeo allí en Salt Lake City. Veremos lo que ocurre la próxima semana, si hay o no nuevo debate entre Donald Trump y Joe Biden. Joe Biden dice que no debería haber debate mientras Trump siga con COVID-19. Hacemos primera pausa en Despierta con CDN. Quédense aquí. Waldo Ariel Suero, presidente del Colegio Médico Dominicano, es nuestro invitado en esta mañana. Buenos días, doctor Suero, ¿cómo está? Sí, muy buenos días a todos, gracias por la invitación, muy amable. Comienzo, Waldo, con un saludo. En estos días decía que tú has demostrado mucha coherencia, porque mantiene el discurso con las actuales autoridades que tuviste con las anteriores, respecto a la pandemia y respecto a las reivindicaciones de los médicos. A propósito de la pandemia, las autoridades dijeron ayer que hay un rebrote en la provincia de la Altagracia. La OPS advirtió sobre un rebrote inminente en el Caribe. ¿Cómo estás viendo tú la situación de la pandemia y si hay que mantener las restricciones, Waldo? Nosotros, como Colegio Médico Dominicano, cuando recientemente se planteó el gobierno la flexibilización del estado de toque de queda, nos opusimos tajantemente y muchos sectores de la opinión pública nos cayeron encima y varios miembros también de la prensa. Decíamos que se le enviaba un mensaje subliminal, no que esa sea la intención del gobierno, claro que no, pero a la población en el sentido de que las cosas habían mejorado, estábamos bien, y cuando la población recibe ese mensaje subliminal, no es que el gobierno esté diciendo eso, tomas acciones incorrectas. Recuerda el fin de semana feriado que hubo un vuelco del país entero hacia el interior de este país, con muchos resorts, no todos, abarrotados, con muy pocas medidas de seguridad. La gente ha soltado la mascarilla y ha respetado el distanciamiento de manera marcada, y como consecuencia de que ya el toque de queda después de las 9 de la noche, no sé para qué, porque después de las 9 de la noche es lo que le queda a la gente es acostarse, y más la falta del uso de mascarilla, con el irrespeto de una franja importante de la población sobre la medida del distanciamiento, pues tenemos lo que se veía venir, porque esta enfermedad, el rebrote no se establece
inmediatamente, porque hay que darle unos 10 a 15 días, que es el periodo de la incubación de la enfermedad, que la enfermedad se exprese en el cuerpo de cada persona. Y fíjense ayer en el número de casos de más de 700, ascendente, coincidiendo con la época de unos 15 días después que se extendió el estado de emergencia. Entonces yo les decía a las autoridades, no, que la economía, digo yo, miren, lo que pasa es que si hemos mejorado con el toque de queda hasta las 7 de la noche, los casos intensivos han disminuido, los casos de internamiento han disminuido, los enfermos han disminuido, no cometamos el error de mandarle ese mensaje a la población, porque van a aumentarlo. Esta enfermedad tiene un comportamiento muy difícil y complicado. Van a aumentar los casos, entonces ¿qué va a suceder? Van a aumentar los casos, se van a internar más personas, van a aumentar los casos intensivos, se puede saturar el sistema de salud y como consecuencia van a tener que tomar otras medidas del gobierno y ahí entonces la economía se afecta más. Entonces, por una actitud incorrecta, la economía, lo que usted quería, activar la economía, por otro lado puede desactivarla si la enfermedad se extiende de manera marcada, que es lo que ha comenzado a suceder. Los casos han iniciado su aumento, pero las autoridades no pueden estar llamando el ministerio no puede estar diciendo, mire, va a suceder tal cosa. Nosotros se lo habíamos dicho como Colegio Médico Dominicano, que iba a suceder. Entonces, crónica de una muerte anunciada. Doctor, ¿cuáles serían las sugerencias del Colegio Médico Dominicano para el gobierno ante este nuevo rebrote que ha anunciado tanto la OPS como Salud Pública? Mire, el problema de esta enfermedad es que los niveles de información, de orientación, de educación, no ha bajado a los sectores comunitarios, a las amas de casa, a la junta de vecinos, a los gremios, a las asociaciones populares, a los sindicatos, a los ayuntamientos, a los partidos políticos. Entre otras entidades vemos muy poco anuncio televisivo, muy poca información hacia la comunidad normal. Entonces lo que procede en este momento es hacer un encuentro de diferentes sectores para que tomemos las medidas del lugar y llevar de pleno conocimiento a la población, que muchos lo saben pero que no lo aplican, para que lo apliquen, más que conocer, para que apliquen este tipo de medidas. Y nosotros tenemos otras sugerencias más y tenemos técnicos que le pudiéramos aportar sobre la conformación de equipos de rastreadores, etcétera, para disminuir el impacto de esta enfermedad que se debe venir. Porque les voy a decir la verdad, vamos a tener este virus por mucho tiempo hasta que salga la vacuna y vamos a ver si la vacuna es realmente efectiva, qué por ciento de inmunidad establece en el organismo de la persona, qué tan duradera es esa inmunidad. Porque una vacuna puede tener un 50 o 60% de efecto. ¿Qué tanto tiempo duran esos anticuerpos en sangre? Si se pueden durar 1 año, 2 años, si no hay que volver a vacunar, todas esas medidas. Pero hay que, la propuesta del Colegio Médico es que hay que mantener el distanciamiento físico y el uso de mascarilla hasta que salga la vacuna, y una vez esta vacuna exista y se aplique a las personas, entonces evaluar realmente la efectividad de la vacuna, porque hay varios tipos de vacunas. Doctor Suero, decía el obispo esta mañana, me refiero a Castro Marte, que el gobierno no estaba mostrando, que más bien no había una estrategia definida contra el COVID-19. Entiendo que sus declaraciones de esta mañana coinciden en ese sentido. ¿Cómo además ve usted esto cuando el director del Servicio Nacional de Salud dice que hay 39 hospitales que están en crisis real, que deben más de 2.000 millones de pesos? ¿Cómo calza esta situación? 4.000 millones de pesos. Sí, en 39 hospitales, más de 2.000 millones, pero él dice que la totalidad son más de 4.000 millones, correcto.
Exacto, son 39 hospitales, pero son más de 150 hospitales que tienen el Servicio Nacional de Salud. ¿Cómo bailan estas dos realidades, doctor? Es la verdad, hay una situación crítica a nivel del sistema sanitario y el COVID lo que pone es a poner el desnudo y a evidenciar esto. Ojalá que se priorice ese sector, como aparentemente el presidente de la República ha dado señales, pero como que de repente bajamos la guardia con lo del COVID, y no se puede bajar la guardia con el COVID. El COVID es una enfermedad demoledora, tiene una alta mortalidad, mucho más alta, 6 o 7 veces que la influenza, y no da chance. Si tú no puedes bajar la guardia porque se te mete por cualquier sitio. Es una enfermedad que siempre va a la ofensiva todo el tiempo. Uno no puede bajar la guardia con esta enfermedad. Waldo, me llamó la atención que el miércoles de la semana anterior el presidente de la República llamara a Palacio a su ministro de Salud, al director de SENASA, prácticamente a todo el sector salud, para sentarlo con la directiva del Colegio Médico. Ahí salió un acuerdo, reintegración de 8 médicos cancelados, reubicación de otros. Médicos cancelados, hay decenas de médicos cancelados y el presidente ordenó la suspensión de los médicos cancelados, pero el ministro de Salud Pública no ha obedecido esto, se siguen cancelando médicos, muchos caciquitos, porque hay pichoncitos de directores cancelando gente, y también del Servicio Nacional de Salud están cancelando gente, no en igual medida que en el ministerio y en instituciones por separada, por ejemplo, como en el plan social de la presidencia. Nosotros nos reunimos con creo que se llama la directora, para que repusieran esos 16, no lo ha repuesto. Nosotros vamos a tener que ir allá, hacer una protesta ya con la prensa, porque nosotros primero dialogamos. Y hay una orden del presidente de que detengan estas cancelaciones y sus funcionarios no están respetando esta orden de las cancelaciones. No sé. Yo pensaba que ahí yo pensaba que habían firmado la paz, que había un armisticio ahí. Eso fue lo que entendió la opinión pública. El presidente ha dado la orden. El problema no es el presidente aquí, el problema es los que se creen los jefecitos, algunos directores de hospitales, directores de recursos humanos, un ministro de salud que mira para el cielo y permite algunas cosas. En algunas instituciones como la EPLC se están cancelando médicos en distintas instituciones. Dice que son funcionarios, pero ¿cómo puede ser funcionario un médico que gana 30,000 y pico pesos, 40,000 pesos? Que los que son auditores, etcétera, no son funcionarios. Han cancelado funcionarios y estamos de acuerdo con que esos puestos de funcionarios como directores, subdirectores hospitales le tocan al gobierno de turno. Pero esos médicos hay que coger y reubicarlos, porque esos médicos tienen un empleo como médico de base de ese hospital, volverlo a mandar a su empleo como médico de base. Porque yo le voy a decir la verdad, ciertamente a este gobierno que le toca dirigir con su equipo de dirigentes, sí es cierto, pero en el gobierno pasado esta gente del gobierno de ellos trabajaban bien. La gente del PRM también trabajaba en su condición de médico. ¿Por qué no se le puede permitir también que a los PLDistas trabajen en su condición de médico sin ser funcionarios? Hay que permitírselo también. Bueno, gracias, Waldo. La función del Colegio Médico Dominicano es la de defender a los médicos. Yo soy el presidente de todos los médicos y lo voy a defender todo por igual. Pues nosotros estamos dando chance porque no vamos a permitir estas cancelaciones. Hay una voluntad del presidente de la República, pero esto no se está respetando. No están respetando al presidente de la República. Yo pensaba que donde manda capitán no manda soldado. No te voy a mencionar son jefecitos que llegan al poder y se vuelven locos. Es un disparate. Mira, el disparate más grande, sí. Para mí, un director de un hospital no tiene esa trascendencia, señores, como para volverse loco.
A mí me pueden dar todas las direcciones de todos los hospitales, el Ministerio de Salud Pública, cualquiera de esos, pues yo no voy a decir que no. Lo voy a decir que no, a mí no necesita nada de ese asunto. Pero hay gente que le dan un carguitico y se vuelven locos. Si quiere conocer a Pablito, dale un carguito, ¿no? Sí. Así que dicen. Gracias, Waldo. Manténnos informados y yo espero que... Y lo de la expansión del virus, lo habíamos advertido, lo dijimos a todo el gobierno entero y lo publicamos en toda la prensa. No, por eso reconozco tu coherencia, porque las autoridades... acabaron en algunos medios. Yo le dije, está bien, te voy a poner la mano en los hombros, denle chance a esta enfermedad. Denle chance, que con esta enfermedad no se puede relajar, no se puede jugar. Bueno, gracias, Waldo. Ok. Muy bien. Waldo Ariel Suero, presidente del Colegio Médico Dominicano, ha estado conversando con nosotros sobre un tema trascendental, el de la pandemia, y además advierte a los funcionaritos, como dice él, a los dictadorcillos de salud pública, directores de hospitales, que no se están cumpliendo las instrucciones que dio el presidente de la República. Waldo parece de Licey al medio. Sí, el Licey al medio somos así, como medio bravo. Sí, mecha corta. Mecha corta. Creo que Waldo ha demostrado coherencia, sí. La pausa. Miren, vamos a contactar de inmediato vía Zoom a nuestro capitán Cazatapones, Capi Urtecho. José Urtecho, ¿cómo estás, amigo? Muy buenos días. Hola, Catherine, ¿cómo estás? Placer estar en contacto. Muy bien. Vamos de inmediato al tránsito de la ciudad de Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, donde tenemos un evento en este momento en desarrollo, donde hay un accidente en la avenida Jacobo Magluta, próximo a la entrada al aeropuerto de Ligüero, en dirección norte-sur. Es en este punto, hay un accidente en este punto, una persona lesionada en el lugar y está recibiendo atenciones del 911. Más adelante el congestionamiento ya habitual, intenso, desde la avenida Mirador Norte y se extiende hasta la República de Colombia. A partir de aquí, el tránsito fluye un poco mejor. Hay que destacar, se han colocado agentes de DGCET en la carretera Isabela y el tránsito en la mañana de hoy está fluyendo mucho mejor que en días anteriores. Un poco aquí complicado para llegar a la Jacobo Magluta. Sin embargo, los que van dirigiéndose hacia el puente seco de la Jacobo Magluta en este momento están fluyendo mucho mejor. Ha bajado dramáticamente el tiempo de retraso. Apenas 10 minutos es el tiempo de retraso en este punto. Más hacia el sur tenemos un fuerte congestionamiento en la rotonda de la Plaza de la Bandera a los que van transitando en dirección, bueno, prácticamente todas las direcciones, más intenso los que vienen desde la avenida Riquillo hacia la rotonda de Arroyo Hondo. Aquí tenemos un vehículo averiado que ha creado esta gran complicación en los alrededores de la rotonda de la Plaza de la Bandera. También estamos dando seguimiento al tránsito en la autopista 30 de Mayo con un congestionamiento no habitual. Inicia antes de la avenida Núñez de Cáceres y se extiende mucho más allá de la calle San Juan Bautista. Estamos sugiriendo utilizar dos rutas alternas. Primero la avenida Independencia y una segunda ruta alterna, la Cayetano Hermosén, para luego incorporarse a la José Contreras. El tránsito está viable en el Polígono Central, en la Winston Churchill, Abraham Lincoln, López de Vega, Tiradentes y Ortega. Se está aumentando el tránsito en 2 puntos, en la Kennedy y más adelante, próximo a su llegada a la Gustavo Mejía Ricard, ambos en dirección norte-sur. En George Washington tenemos fuerte congestionamiento en dirección este-oeste. Inicia antes del obelisco y se extiende hasta la avenida Máximo Gómez. La razón es un vehículo averiado en la calle Socorro Sánchez que ha aumentado este tránsito en dirección este-oeste. Estamos recomendando utilizar, si puede planificar su viaje, por la avenida Bolívar, que en este momento está menos complicada. Tenemos tránsito lento en la zona oriental para los que vienen transitando la autopista Las Américas, desde antes de la San Vicente de Paúl, cruza el túnel de las Américas, el puente Juan Bosch. Este tapón intenso llega hasta el elevado a la 27 de febrero. Opción para circular es el puente flotante y una segunda opción es el puente Mella. Este último está lento desde antes de la avenida Faro Colón hasta la subida al puente. El puente de la 17 lento en la subida en dirección este-oeste. El puente Penado, como de costumbre, con tránsito lento desde la avenida Emma Balaguer hasta la subida del puente. Por supuesto, esta situación está complicando la avenida Mirador Norte en dirección oeste-este. Estamos también dando seguimiento a un tapón no usual en la carretera Sánchez a la altura de la circunvalación Santo Domingo, tramo 1, y más adelante, próximo al puente Río Jaina, en dirección ambos desde San Cristóbal hacia el Distrito Nacional. Esto es lo que tenemos y volvemos con ustedes al estudio.
Muchísimas gracias, José. Gracias por estar con nosotros. Ya la gente sabe a lo que se atiene. No digan que no se los advertimos. Buenos días, Capi. Bueno, y seguimos aquí en Despierta con CDN. Ayer hablábamos nosotros de lo que iba a significar para República Dominicana cuando tú hablabas de que cuando saliste en la noche, que te pasó igual que a mí, encontraste una cantidad de gente importante en la calle y nosotros preguntábamos, bueno, ¿qué vamos a hacer en el momento en el que esto se convierte en un rebrote? Me ha llamado la atención lo que ha dicho la OPS, de que la zona del Caribe, no República Dominicana solamente, la zona del Caribe presenta una intensa transmisión de COVID-19, por lo que ellos muestran preocupación por la reanudación de los viajes internacionales no esenciales. ¿Qué nos están diciendo? ¿Qué nos están diciendo? Que la reanudación de los viajes que sean por turismo van a traerle problemas al Caribe. ¿Qué nos dice esto? República Dominicana acaba de abrir el turismo de manera oficial. Hoy abrimos las salas de cine, los teatros y los demás centros de entretenimiento que tienen que ver con el séptimo arte. República Dominicana tiene que trabajar. Yo no digo que haya que cerrar nuevamente. De hecho, estoy opuesta a que se cierre el país otra vez. Creo que la gente tiene que asumir su responsabilidad de manera individual, porque no somos unos niños a los que hay que poner de castigo cada vez que haya un rebrote, pero el país, el gobierno, las autoridades tienen que trabajar en una planificación que debe de ser efectiva frente a qué vamos a hacer con el turismo, con la economía, si el rebrote pasa de los límites esperados. Puede ser normal que tengamos un rebrote, Catherine, Nelson, pero tenemos que establecer cuáles son los límites a partir de cuál empezaríamos a trabajar tal vez con otras medidas. Mira, otras medidas. Estoy recibiendo una información de salud pública. Al parecer, si la gente no va a tomar conciencia, parece que las autoridades están entendiendo la gravedad del asunto y desde ya dicen han dispuesto mano dura. Hubo una reunión de coordinación en la que participaron representantes de salud pública, el mayor general Carlos Luciano Díaz Morfa de Defensa, Jesús Vázquez, Chu Vázquez de Interior y Policía, y el director de la Policía Nacional, Eduard Sánchez González. Entre otras cosas, han decidido instalar una unidad interinstitucional, así la han calificado, en donde disponen vigilancia y supervisión continua de establecimientos comerciales y endurecimiento de medidas para aquellas personas que transiten fuera de toque de queda sin permiso. Yo creo que más allá del tema de la permisología, como bien comentábamos, yo estuve ayer en un establecimiento comercial como Nelson, en un restaurante, pero había sí distanciamiento físico, las mesas estaban bien separadas, incluso vi muy bien el tema de las mascarillas y los face shield, así le califican en inglés, que son esta suerte de mamparas de plástico que utilizan los mesoneros, los capitanes, en fin. Yo creo que se puede hacer mucho con las dos cosas. Yo no creo en la conciencia ciudadana en nuestros países per se. Decía un diputado alguna vez, no estamos en Suiza, pero con respecto a otra cosa, sin el tema de la supervisión constante y continua, para no llamarlo mano dura, de las autoridades. Yo creo que las dos cosas tienen que bailar al mismo ritmo porque no lo estamos logrando. Mira, a propósito de la advertencia que hace la Oficina Panamericana de la Salud de un rebrote en el Caribe, dice la OPS que incluso en países que aparentemente o que exhibían mejores logros con la pandemia, como Cuba y Panamá, también se está sintiendo la vuelta, el coronavirus cobrando nuevas vidas. El doctor Aldo Cero dijo algo importante, dijo que la campaña preventiva de crear conciencia han prácticamente desaparecido. Yo creo que hay que retomar eso. El quédate en casa, eso tiene vigencia. Se nos quedó en la mente marzo, abril, que era de manera estricta, pero si usted no tiene nada que buscar en la calle socializando, mejor quédese en casa. Y entonces haga una rutina de vida, la covidianidad como le llaman, que solo usted va a las diligencias esenciales, los contactos, pero no se invente cosas. En ese sentido, es bueno que las autoridades, por lo menos ayer, evidenciaron que hay algún tipo de reacción. Está esta reunión que menciona Catherine, está la rueda de prensa del ministro y la viceministra, que debiera ser 3 veces a la semana. Entonces está instalada, no la alarma, la advertencia, por así decirlo, y recordar que a más tardar el lunes
el presidente Abinader tendrá que dar una seña de cómo se va a manejar la pandemia en los próximos meses, porque está obligado, eso se cae de la mata, a solicitar una nueva extensión del estado de emergencia, y esto traerá aparejado el toque de queda. Bueno, ahí están esas declaraciones importantes de la Organización Panamericana de la Salud. Regresando al caso específico de la República Dominicana, la política y lo que se está manejando en estos días, distintas organizaciones de la sociedad civil expresaron opiniones distintas sobre esa eliminación de exoneraciones que reciben diputados y senadores para que en cambio el Estado les entregue $22,000 a cada uno para la adquisición de vehículos. Eso fue una propuesta, recuerden ustedes, del señor Gustavo Sánchez como cabeza de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana. Para el vicepresidente ejecutivo de Finjus, las exoneraciones deben ser eliminadas por completo, mientras que Fidel Lorenzo, presidente de la Fundación Equidad y Justicia, tiene otra opinión. Vean. ¿Cómo tú pretendes desmontar algo que real y efectivamente distorsionaba, como eran las exoneraciones al Congreso Nacional, con un mecanismo que resulta ser más escandaloso que lo que tenemos? Todo legislador obviamente que merece y necesita una exoneración para traer un vehículo. Por ejemplo, lo que entraron ahora nuevo, si no tiene vehículo, le cae bien traer un vehículo, y yo no creo que eso represente una carga para el Estado dominicano, porque el Estado no le está regalando nada, sencillamente le está dando el beneficio de la exención de un impuesto que si no lo traen igual el Estado no recibiría nada. El Estado recibe más. ¿Por qué? Porque va a vender combustible, va a vender piezas a esos carros. Bueno, no, pero qué declaración tan desafortunada. Oigan, que mejor el Estado, mejor que venda piezas. ¿Y quién le ha dicho a él que el Estado vende piezas? ¿Y quién le ha dicho a él que el Estado le interesa tener más carros? Yo solamente le quiero preguntar a los diputados y a ustedes que están ahí en sus casas y que nos escuchan. Un diputado, déjenme decirle que para una campaña de diputado, el que menos gasta 10 millones. Y hemos tenido muchas campañas de diputados que nos han costado más de 50 millones de pesos. Si un ciudadano tiene 50 millones de pesos para gastarlo en una campaña a suerte de lo que sea, sin saber si gana o pierde, cosa que no recupera con todos los salarios juntos de 4 años, no puede comprarse un vehículo. Hay que darle 2 exoneraciones abiertas, porque las exoneraciones de diputados son abiertas. Y por eso se traen Lamborghini, yate, helicóptero, jets, porque dice que son de vehículos de motor. Y una exoneración de vehículo de motor es cualquier cosa que tenga motor, cualquier cosa que corra. Y con exoneraciones de diputados se han traído aviones a este país, se han traído yates a este país. Entonces a eso hay que ponerle coto, pero no son solamente las exoneraciones de los diputados. Aquí las ONG tienen exoneraciones. Aquí el personal judicial tiene exoneraciones. Y hay otro tipo de personerías dentro del Estado que también tienen exoneraciones y uno se pregunta ¿para qué? Y en el caso de que el Estado mismo consensuara darle una exoneración a un legislador, ¿por qué no le da una con un límite de impuestos garantizado? No, se la dan abierta para que traigan lo que le dé la gana, y esas exoneraciones normalmente terminan en manos de narcotraficantes, como sucedió en las elecciones pasadas, que salieron una cantidad de exoneraciones que estaban asignadas a vehículos que habían sido o incautados o identificados en manos de narcos. Entonces, ¿por qué le dan 2? Como si una no fuera suficiente, como si un vehículo se le desbaratara en 2 años. Eso no es cierto. Yo te voy a decir lo mismo que aquí hay que transparentar ayer un poco más las cosas. Te voy a decir lo mismo que tú me dijiste ayer. A mí me impresiona que te impresione. De verdad. A mí me impresiona que te impresione. Ay, Lamborghini, un senador amigo, se trajo un Lamborghini, le explicaban que por qué, y no pudo decir por qué él quería un Lamborghini. No, porque ellos se compran carros que ellos no saben para qué se usan. Pero miren, los legisladores dicen, lo de provincia, que tienen que trasladarse a la capital, que necesitan un vehículo. Es probable que tengan un vehículo suyo, entonces que le den para la gasolina, que le compensen la depreciación. Claro. Y si no tiene vehículo, a través de la cooperativa, que lo financien.
se le financia y se le va descontando de cada mes. Pero el asunto está de otro lado. A propósito de legisladores, ayer compareció ante el Senado el director del Instituto Agrario Dominicano, Leonardo Faña. Él fue a rendir cuenta sobre las incautaciones de equipos agrícolas y vehículos que estarían en manos de particulares y de asociaciones de agricultores. Vamos a ver cómo le fue a Faña en el Senado. Aneudis Martí trabajó el tema. Leonardo Faña es el primer funcionario del gobierno en comparecer ante el Senado de la República. Durante su intervención, explicó que a su llegada al IAD ha encontrado una situación que calificó de precaria y desastrosa a todos los niveles tras realizar una auditoría. El inventario de los bienes muebles e inmuebles, como es el caso de los vehículos, de los equipos, de los tractores, de los camiones, de las camionetas, de motores y de muchas otras cosas. Dijo que recibió un listado de vehículos y maquinarias, los que para su sorpresa se encontraban en manos de particulares que habrían sido donadas durante las visitas sorpresas que realizaba el presidente Danilo Medina. Señor presidente, señores senadores, senadoras, el dinero del pueblo no se puede manejar así. Se está haciendo un estudio pormenorizado por promesa, una por una, y yo me comprometo a traerle los resultados de ese informe con todo lujo de detalle. Pero esa era la pregunta. En medio de la entrevista, las denuncias de Faña fueron refutadas por el vocero de los senadores del PLD, Iván Lorenzo, quien defendió la gestión PLDista. ¿Usted le puede explicar al hemiciclo, a los honorables señores senadores y senadoras, si usted conocía de las asociaciones a la hora de arrebatarle los equipos, si sabía que estaban legalmente constituidas? Es que nosotros no estamos arrebatando, nosotros estamos recuperando los equipos que dice la matrícula Instituto Agrario Dominicano. La comparecencia del funcionario a la Cámara Legislativa se produjo luego de que mediante resolución el Senado le invitara para que explicara las incautaciones de equipos y maquinarias entregados a agricultores y asociaciones del país por el gobierno pasado en el marco de las visitas sorpresa. Aneudis Martich, CDN. Ahí se sacó Faña la primera convocatoria, la primera interpelación a un funcionario. Inauguró el Senado. Comunicacionalmente él se ha manejado bien. La senadora Farideh Raful fue que sometió la moción para que Faña fuese interpelado, pero ella no lo hizo para que Faña fuera a defenderse, a explicar y a criticar la visita sorpresa. Lo hizo porque distintas asociaciones de agricultores, algunas muy prestigiosas, porque la Asociación Nacional de Profesionales Agrícolas han estado denunciando algún tipo de arbitrariedad. En ese sentido, yo creo que Faña debe bajar el tono. Personalmente yo sé que él no se siente bien. Acuérdese que perdió un pleito con José Ramón Peralta en los tribunales. Por eso él ataca con tanta fiereza las visitas sorpresa. Yo creo que Faña debe bajar el tono, reducir un poco la conflictividad en el asunto y que a pesar de que ha tenido un buen trato de algunos medios de comunicación, él fue convocado para que rindiera cuenta de una situación que se asume como anormal, que se asume como irregular, porque no es que diga propiedad del Instituto Agrario Dominicano. Hay que ver en las condiciones que fue cedido ese instrumento de trabajo, ese tractor, ese greda. Entonces, bien por el Senado, porque, entre otras cosas, está haciendo honor a una de sus funciones, de las más descuidadas funciones, que es la de pedir cuenta a los funcionarios. Yo vi... Adelante. Sí, yo solamente quiero que este tipo de situaciones, ojalá podamos verlas a menudo, pero que se determine y se deje de hacer tanto show mediático, porque es importante conceptualizar sobre lo siguiente. Lo que vimos ayer fue que fue una explicación, fue una interpelación, porque de interpelación yo ahí no vi nada,
Una interpelación es con documentos en mano, los legisladores preguntan sobre el particular tal, él tiene que responder. Yo no vi eso, no vi esa rigurosidad en el proceso allí en el Senado de la República. Fue una comparecencia. Él dice que él acudió a una invitación a explicar. En fin, en caso de que sean interpelaciones, o sea, que el Senado, y bien lo comenta Nelson, estoy de acuerdo, que tenga ese rol fiscalizador, ese rol con el que cualquier funcionario debe acudir a rendir cuentas sobre qué es lo que está haciendo con los recursos del Estado y con, sobre todo, el ejercicio de las funciones por las que ha el presidente de la República delegado en él, en este caso, alguna responsabilidad. Eso también, pienso yo, no escapa a situaciones de otros funcionarios. Ahí mismo lo que pasa con Faña, se armó un chisme con respecto a eso, de si él era de las bases del PRM, que él tenía que estar en otro sitio. En fin, a mí me gustaría que se le diera un carácter más formal y que supiéramos de qué es lo que estamos hablando, si es una interpelación, si es una entrevista o qué. Faña es bien enérgico y yo creo que a veces eso le da, como que le quita algunos puntos. Sin embargo, el mensaje no puede desdecirse por quien sea el mensajero. Él tiene un punto cuando él dice que los equipos donados en las visitas sorpresas están en manos de particulares que no fueron para los cuales se compraron. Y si eso es verdad, pues eso amerita que se haga una auditoría. Y si ellos están haciendo la auditoría, pues qué bien. Quizás lo que debería hacerse es menos ruido, no atropellar los campesinos, no buscar las cosas de una manera violenta, pero hacer un inventario para saber con qué cuenta el Instituto Agrario Dominicano. Eso es lo que corresponde. Eso es correcto. Claro. Eso corresponde y le debe corresponder a todas las instituciones del Estado. Vi que el ministro de Agricultura dijo que estaban trabajando de manera conjunta y que se estaba haciendo una especie de auditoría para determinar dónde estaban todos esos equipos y qué bueno que lo están haciendo. El hecho de que esto haga ruido, pues tiene diferentes vertientes. Ustedes saben que Faña es muy enérgico y yo creo que ahí, imagínense, pocas cosas se puede hacer. Pero si las cosas se van a hacer correctamente, yo creo que hay que hacerla correctamente desde el principio. No se puede llegar a una institución y simplemente recibir lo que dejaron sin tú tener una auditoría, sin tú tener una organización, entrar simplemente así como lo recibiste. Pero lo que le pasa a Faña, quizás Nelson, Catherine, es que el temperamento a veces lo traiciona, que es demasiado enérgico, que es combativo o combatiente. Hubo gente que dijo que hasta desconsideraron a Faña, que ese fue uno de los hombres que cogió incluso un proceso judicial en la anterior administración por su partido. Y lo perdió. Y bueno, y perdió el caso. Pero dice en este debate que a Faña, con esa invitación ayer al Senado, se le desconsideró, que él no merecía eso. Miren, yo creo que no es una cuestión de merecer o no, y repito, o sea, vamos a llamar las cosas por su nombre. Es una invitación al Senado a que vaya a explicar determinado cuál situación, pues que lo hagan, pero no creo que sea una desconsideración. Ningún dirigente de ningún partido puede sentirse vulnerado porque lo llamen a capítulo, señores, eso es parte del proceso. Lo que pasa es que estamos desacostumbrados a que las cosas se hagan por el librito, ¿no? Pero la moción, reitero, y lo reitero porque es cualitativo, la presentó Farideh Raful, vocera de los senadores del PRM. Si hubo algún tipo de desconsideración con la invitación, comenzó por una compañera de partido. Me parece que la invitación que se le hizo estaba animada, inspirada en el ruido que había provocado la actuación del Instituto Agrario. Y me parece que lo de Farideh era algo bien intencionado, que el funcionario explique. Entonces, si cada vez que convocan un funcionario van a denunciar persecución política, no puede ser. Eso debe ser normal. Y si hay anomalía, que se recomiende a la institución. Yo creo que tienen que acostumbrarse. Todos van a tener que acostumbrarse y sentarse en otra silla. Los privilegios, pienso yo, que ya está bueno, ¿no? Y ya está bueno de cualquier tipo de privilegio, incluso el privilegio de que usted no tenga que explicar. Eso ojalá se haya acabado y para siempre. Pero el hecho de tener una interpelación o una conversación con autoridades congresuales es un prerequisito o es una de las
cosas que te podrían tocar si aceptas un cargo público, claro, lo que son las declaraciones juradas y las posibles interpelaciones, no hay nada que hacer con eso, porque cuando usted asume un cargo público, usted lo asume con todo lo que trae, con lo bueno, con lo malo y con lo regular. Y esto de ser interpelado o tener una conversación con los congresistas es algo que le puede pasar, y de hecho le debería pasar, aunque sea una vez en los 4 años, a cada uno de los ministros y directores generales. Lo que Faña está cuestionando es directamente el programa de visita sorpresa del presidente Danilo Medina, un programa que se llevó miles de millones de pesos y que la gente tiene derecho a saber en qué se invirtieron esos miles de millones de pesos. Si se hacen cuestionamientos al programa de visita sorpresa y el Senado quiere conocerlo, tiene todo el derecho de conocerlo y nadie se puede sentir atropellado por eso. Lo que allí tienen que hacerse las preguntas correctas y darse las respuestas verdaderas. Y luego de ahí, pues simplemente que la bola corra. Hay quienes dicen que se ha terminado la luna de miel que tradicionalmente tenía todos los gobiernos primerizos, que dura aproximadamente 100 días de gestión gubernamental, y que esto se ha terminado en el caso del PRM y del gobierno del presidente Abinader debido a varias propuestas que han generado disgusto. Nuestro compañero Samuel Guzmán nos ha preparado una historia para compartirla con ustedes. El periodo de tregua entre el recién iniciado gobierno y algunos sectores de la sociedad solo duró 50 días, lo cual, según el politólogo David Lahoz, tiene su razón de ser. La población no le está negando tregua al gobierno, es al revés, es el gobierno quien no le está dando tregua a la población porque es una posición insensata. Inconformes con los planes de la actual gestión de aplicar nuevos impuestos, ciudadanos se han manifestado en el país y en el exterior. No cabe duda que la población se encuentra muy sensible, que tenemos cerca de 800,000 personas que no se han reincorporado al mercado laboral formal y que se encuentran apenas recibiendo una mínima ayuda, asistencia del parte del gobierno. Que el equipo económico tiene que tener una estrategia mucho más proactiva, mucho más cercana, mucho más explicativa de las medidas económicas que están contenidas en el presupuesto, por además las medidas económicas que se van a tomar. El escenario escogido para protestar contra el actual gobierno ha sido el mismo utilizado en el pasado contra las medidas del entonces presidente Danilo Medina. La época ha cambiado, la época en que el pueblo dominicano era un pueblo desmemoriado, ya no existe. Mientras algunos sectores consideran que es muy temprano para manifestaciones, otros ven atinado que la sociedad proteste contra las medidas que considere injustas. Samuel Guzmán, CDN. Bueno, la luna de miel, pero yo creo que no, que eso son escarceos, escaramuza, pero realmente se mantiene la tregua de los 100 días y vemos que lo que ha estado ocurriendo son reacciones a acciones del propio gobierno. Yo sostengo que hay que darle a este gobierno el tiempo que sea necesario por la pandemia, por la crisis económica. Yo he dicho, si son 6 meses, hasta un año, hasta que la economía dé visos de recuperación. Y tú sabes que, Nelson, que dependiendo de lo que diga el presidente esta noche, que ya se había anunciado que va a hablar, puede ser que esa luna de miel sea más dulce o más amarga. Inclusive puede ser que todos esos comentarios que se han hecho en los últimos días terminen en una suerte de disminución, terminen en una especie de aplanamiento, porque dependiendo de cuál sea el arte que tenga el presidente esta noche para explicarle a la gente por qué tiene que poner más impuestos o si no pondría más impuestos, porque él tiene también la potestad de sacar esos impuestos que impactan directamente a la clase media y a la clase baja del presupuesto. Entonces quizás eso podía darle cierta tranquilidad a la gente y que vuelvan otra vez a ese estado natural de espera para ver cuáles son las principales acciones que va a hacer el gobierno para emprender o llevar el país por un camino adecuado. Mira, antes de salir de este segmento, Temo, como le dice Yulisa, Temo. Don Temo. Don Temístocles Montá, presidente del Partido de la Liberación Dominicana, acudió ayer ante el
PECCA, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, estuvo dando explicaciones durante hora y media. Temo se defendió como gato boca arriba. Él dice que eso del 2012 y 2016, el presidente era Leonel del partido y el encargado de finanzas Díaz Rúa, Víctor Díaz Rúa, pero que él asiste como el presidente actual del partido. Eso da una idea de que realmente, a propósito de muchas discusiones que hay en la agenda del Senado, el partido es en ese momento quienes lo encabezan. Entonces Temo, de buen gusto, y eso es importante, acudió a la cita y dio su explicación. No hubo mayores sobresaltos. Lo que se espera sí es que se clarifique la situación, porque de por medio hay unos 1.400 billones de pesos. Pero Carolyn Cuevas, nuestra compañera, tiene una historia sobre cómo le fue a Temo ayer en ese café, en el PECCA. El expediente que ha abierto la Procuraduría mantiene a la dirigencia PLDista escurridiza. No, de eso no estoy autorizado a conversar ahora. A eso lo va a responder a otra comisión. La justicia independiente que trabaja. La mayoría rehúsa hablar del caso y quienes lo hacen aseguran limitar el trabajo de las instituciones del Estado no es característico de los morados, por lo que ven podría tratarse de un ataque. Es preciso, diría yo, aclarar más, detallar más lo que se pide y en qué consiste ese tipo de requerimiento y que no se presente quizá como un ataque o algún tipo de acusación selectiva. La Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, reveló el martes el inicio de una investigación en contra del PLD porque supuestamente habría puesto trabas para evitar que la Cámara de Cuentas les audite los fondos recibidos de parte de la Junta Central Electoral en los años 2012 y 2016. Como institución política, yo que soy de este partido y soy miembro del Comité Central, sé que mi partido en ningún caso ni objeta ni cuestiona que se le dé cumplimiento a lo que indique la ley. Un día después, los titulares de la PEPCA, Wilson Camacho, y de la Dirección de Persecución, Jenny Berenice, interrogaron al presidente del PLD, Temístocles Montaz, por espacio de 1 hora y media, que fue citado junto al Contralor y gerente financiero del partido. Sin embargo, la prensa no pudo acceder a entrevistarlo debido a que ingresó a la Procuraduría por un área restringida. Carolyn Cuevas, CDN. Bueno, no se pudo tener declaración de Temístocles Montaz. Parece que entró por la puerta de atrás, no pudieron tener su versión los medios de comunicación, pero veo que los impresos, sobre todo en sus portales digitales, comentan que Temístocles Montaz dijo que durante su presidencia al frente del PLD, en ese periodo de 10 meses, dice él, recibió, sí, una solicitud de la Cámara de Cuentas. Y dice, tan pronto recibimos la comunicación, instruimos a los departamentos contables y financieros del partido para que procedieran a coordinar los trabajos y recibir a los equipos auditores. Y ya. Y hasta ahí llegó el asunto. Entonces, bueno, habrá que explicar. El ojo está sobre más de 1.400 millones de pesos que el Estado le entregó al Partido de la Liberación Dominicana. A mí me gusta ver lo activa que está la Cámara de Cuentas. Sí. Después de que cambió el gobierno. Déjeme decirle que lo que le están cuestionando a Temo es del 2012 hasta el 2016. En ese periodo de tiempo, ciertamente, el presidente no era Temo, era Leonel Fernández. Sí. Y el secretario de Finanzas, quien manejaba aquello, no era Temo tampoco, sino el inefable Víctor Díaz Rúa, el que se juega la lotería en todos los casos de corrupción prácticamente cuando el PLD era gobierno. Entonces, Temo tiene razón al decir que él no sabe de eso. Pero a mí me inquieta más saber si no cumplieron con los reportes de información financiera durante el 2012. ¿Por qué le dieron los fondos del 2013, del 2014, del 2015 y del 2016? Llévatelo. Pero no somos locos. Pero es que no somos locos. Ni nos peinamos y no hacemos rollo. ¿Cómo puede ser que ahora en 2020 estén diciendo que hubo obstrucción
con la declaración a la Cámara de Cuentas, con los reportes financieros. Y se supone que aquí, si tú no entregas los reportes financieros, no te dan los fondos del año siguiente. Se lo dieron por 8 años, para que ustedes vean que una cosa es la práctica y otra cosa es el verbo. Y esa Cámara de Cuentas se volvió verbo durante 8 años. No hicieron nada, pero también para que ustedes vean que ser ineficiente no es solamente cosa de percepción. Fueron ineficientes durante todo ese tiempo porque sabían que no le podían marchar al gobierno. Como hay un gobierno nuevo ahora, miren qué eficientes están, para que ustedes vean que nadie es ineficiente del todo. A propósito de la Cámara de Cuentas y del laborantismo de su presidente Hugo Álvarez, alguna avispa le picó en estos días. A un amigo no le gustó una expresión. Está eficientico. Una expresión que yo utilicé ayer porque él está buscando a ver cómo se queda en la Cámara de Cuentas. Yo dije que no se unte, que no va. Me dijeron que eso es muy barrial, pero lo voy a repetir hoy para Hugo Álvarez. Vamos a la pausa. Regresamos, esto es Despierta con CDN. Miren, con nosotros está Carlos Félix Cuello, epidemiólogo. Decíamos más temprano que teníamos el ojo puesto sobre el tema sanitario, sobre la pandemia, sobre el COVID-19, sobre todo con las últimas cifras que ha mostrado Salud Pública de manera oficial. Doctor Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Bien, buenos días. Encantada de tenerlo acá con nosotros. Voy a arrancar por allí, ese último panorama oficial que arroja Salud Pública de la Organización Panamericana de la Salud. Dice que el panorama no es alentador y dice Waldo Ariel Suero que vamos a tener COVID para rato. Bueno, esas informaciones de las autoridades locales y de la Organización Panamericana de la Salud, desde el punto de vista mío, no es sorprendente. La pandemia tiene en los últimos 2 meses en un comportamiento en aumento, activo, de manera ascendente. Y yo he venido dándole seguimiento a toda esta pandemia del 1 de marzo, cuando empezó. Y realmente la forma en cómo han manejado enfrentado la situación no es un mecanismo para resolver el problema de la pandemia. Eso pudo haberse justificado en los primeros momentos porque había un desconocimiento del comportamiento del virus, del tratamiento, los niveles de información no estaban tan al día ni tan actualizados, pero es preocupante que a 7 meses de haberse iniciado esta pandemia en un país como República Dominicana, todavía el virus esté de manera activa y expandida en las 32 provincias del país y de una manera significativa en un aumento exponencial en los últimos 2 meses. Yo hice un estudio hace un mes por ahí de 18 provincias donde la tasa de incidencia se había disparado. Lo paralicé en el boletín número 193 para retomarlo en función del comportamiento epidemiológico del periodo de incubación del virus. Eso fue el 27 del mes pasado, lo iba a parar 20 días después, pero por la solicitud del programa lo paralicé a los 10 días. Y lo que hay es un comportamiento igual, o sea, hay un disparo de manera exponencial en 22 provincias que le estoy dando seguimiento. Traje incluso, no sé si me lo ponen que lo envié para fines de mostrarlo. Y es preocupante porque las autoridades han generado la idea en la opinión pública que tienen un control del virus, que tenemos que convivir con el virus, y eso realmente no es verdad. Eso lleva una desinformación. El virus está disparado, el virus está activo. Hay provincias que tienen 136% por encima de los casos que tenían hace un mes anterior, y es preocupante porque veo las autoridades que lo que están haciendo, que cuando en una provincia se presenta un caso, un aumento significativamente, ellos le llaman eso un brote, entonces hacen una actividad puntual porque refleja que no tienen una política realmente estratégica epidemiológica definida para poder resolver este problema o por lo menos controlarla. Entonces eso es preocupante. Y la situación de la OPS, que creo que como organismo asesor en términos de salud pública regional tampoco ha contribuido muy bien con resolver el problema de salud, porque ellos han tratado de justificar la política que ha asumido el gobierno para resolver la pandemia sobre la base que ha venido disminuyendo la tasa de positividad alrededor de un 15%, y eso lo que genera es una vergüenza en términos de datos epidemiológicos, porque el país que tiene una tasa de incidencia por encima de 10, lo que está reflejando es que no tiene un control de la pandemia. Lo recomendable en términos de un sistema de salud es que esté más o menos alrededor de 5, y lo correcto es que esté por debajo de 1, para usted decir tiene un control de esa pandemia. Pero aquí está por encima de 15 porque también ellos están asumiendo una información equivocada epidemiológica, y que los datos lo están dando en términos genéricos. Los datos lo están dando desde que empezó la pandemia el 1 de marzo
hasta el día de hoy y reflejan el comportamiento en el mes. Y no debe ser así, porque usted entonces va a reflejar datos que no son reales en el comportamiento como se va manifestando el virus. Si el virus tiene un periodo de incubación entre 1 y 15 días, usted no puede dar datos de un mes ni de medio, tiene que darlo en función del comportamiento del virus, porque le va a decir que el virus puede manifestarse clínicamente al primer día, al 2, al 15 o al 16. Y lo más importante en eso, que ya incluso se ha actualizado el estudio, lo que son los casos subclínicos y los casos de incubación. Ahora hay lo que se ha llamado los superinfectados, que ya se tiene conocimiento que no es tanto lo que son el volumen de infectados, sino 1% de lo que se infecta, que son alrededor del %, que son los que están disparando las incidencias que se están dando a nivel mundial y que en República Dominicana se está evidenciando en los últimos tiempos. Lamentablemente no se está presentando la... estaba para demostrar que hay una percepción incorrecta y como hay esa percepción incorrecta, bien, esa es una gráfica en función del comportamiento de cómo se van presentando los casos en las 22 provincias día por día. Hay 10 días que yo he tomado como referencia ahí y es una demostración que las autoridades no pueden informar a la población que porque en el día de ayer en la Altagracia se presentaron 166 casos, hay un brote, porque eso lo hizo en el Distrito Nacional, eso lo hizo en la provincia San Francisco y lo hizo en Santiago, lo hace en Barahona, que se presentan de manera esporádica disparos de los casos. Entonces usted va a estar haciendo operativo cada vez que se presenta un caso en una provincia y eso no es un método epidemiológico correcto para controlar la enfermedad. De manera que a mí lo que hace es que me preocupa las informaciones de las autoridades dominicanas y las informaciones que da la OPS, porque no contribuye realmente a crear una conciencia en los ciudadanos del problema de esta pandemia, que es seria, que tiene serios problemas para conocerla, para enfrentarla. Y por tanto, si usted no le está dando importancia al comportamiento de esta pandemia, usted va a ser consecuente con la política que va a aplicar, porque usted no está entendiendo el comportamiento de la enfermedad. Doctor Cuello, se ve que usted tiene un librito diferente, una metodología distinta a la que emplean las actuales autoridades. Y yo le perdí el hilo a las actuales autoridades porque ellos prometieron 7.000 a 9.000 pruebas diarias y solamente se hacen 3.500 y ellos decían que la gente no ha acudido. Y yo, ¿y dónde se metió la gente? Pero se cae de la mata que ellos lo que deben hacer son campañas de buscar muestras en distintos sitios, pero también no le dan importancia al indicativo, a la variable de la letalidad. Aquí vino un funcionario de salud pública y dijo que ellos no lo toman en cuenta por distintas razones. Pero sobre la base de su método, ¿qué cosa concreta usted cree debe hacerse en este momento? La que usted cree a partir de su visión. En medicina y en epidemiología hay un método que es indispensable para usted resolver una pandemia. Número uno, usted tiene que tratar de evitar que ese determinado microorganismo penetre su territorio. Si usted no logró eso, usted permitió que el microorganismo entre al territorio. Número dos, una vez entrado al territorio, usted debe de tratar de que ese microorganismo no se expanda a nivel comunitario. Si usted no logra eso, usted va a permitir que a nivel comunitario entonces el organismo explote en términos de producir enfermedad. Y número tres, una vez que ese microorganismo llega a la comunidad, usted tiene que buscar un método epidemiológico de salud pública que permite usted resolver el problema de esa pandemia. Eso es un principio en la epidemiología y un principio para usted resolver una pandemia. Ninguno de esos tres pasos, ninguno de esos tres objetivos han sido logrados desde el primer día hasta el día de hoy. Y eso tiene que ver con la visión de estructura sanitaria que hay en ese país y el dominio epidemiológico de salud pública que tengan las autoridades para usted enfrentar una pandemia. No es posible, si la pandemia tiene tres formas de manifestarse. Una es clínicamente, cuando usted presenta los síntomas, los signos y todo ese tipo de características que permite identificar al virus a través de las diferentes técnicas que se hacen. Es una forma de presentarse. El otro mecanismo de presentarse es lo que son subclínicos, los que no presentan todo el desarrollo o manifestación del cuadro, sino que presentan algunos. Tiene que buscarlo porque esos son los que van a manifestarse y esos son los que usted va a tratar.
y los otros es los que están en periodo de incubación, que todavía tienen un elemento de contagiosidad mayor que los que están infectados. Si usted no busca esos 3 casos, si usted no lo identifica, si usted no sabe dónde están, si usted no sabe cómo se está comportando para expandirse y no sabe cómo aislarlo y cómo tratarlo, usted nunca va a resolver un problema en una pandemia y va a estar repitiendo esquema y diciendo que está controlando porque está actuando en función, cuando la gente en un país como nosotros, con un nivel de educación muy escaso, con un nivel económico con muchas limitantes para involucrarse en resolver problemas de salud, solo va a estar actuando cuando hay personas que tienen la enfermedad, que no la controlan y que llega un momento de su evolución que ya deben de recurrir a un centro de salud, sea público y privado, y esos casos entonces usted lo va captando, pero usted está dejando todo el problema sanitario, todo el problema epidemiológico de salud pública detrás, nunca lo va a resolver. Y lo otro es, en una pandemia, usted no puede aplicar en un país como este que tiene alrededor de 13 o 14 millones de gente, entre nosotros y todos los extranjeros en República Dominicana, con 7,000 pruebas, ni lo va a hacer, que nunca lo ha hecho, solo lo ha hecho en 2 momentos desde que se instaló el gobierno, con un error de dar la información, que le expresa en 2 formas. Una dice que cuando las 2 veces que hizo las 7,000 pruebas, 5,000 y algo, o 4,000 y algo, la aplicó, ellos lo dicen en un primer momento. Y en otra parte, el mismo boletín informa que la otra 1,000 y pico lo hace de manera subsecuente. O sea, usted está generando confusión en términos epidemiológicos para usted leer esa información, porque yo entiendo que lo subsecuente es a los pacientes que están ingresados, que están positivos y que es un periodo de evolución para usted saber si le da de alto o no. Correcto. Le va a repetir la prueba, pero usted sabe si está negativo o no. Eso no forma parte de las 7,000 pruebas, eso es otra cosa. Pero después, entonces, usted hace 3,000, usted hace 2,000, usted hace 1,000, usted está siendo inconsistente. Entonces, usted no va a poder identificar cuántos casos realmente hay en el país y cómo usted lo va a manejar. Y en un área como esta, usted no puede hacer 7,000 pruebas porque eso son pocas. En el Gran Santo Domingo, en el distrito y la provincia de Santo Domingo, hay alrededor de 4 millones y pico de personas. Usted debe hacer mínimamente, nada más en esas 2 provincias, alrededor de 8,000 pruebas, entre 8 y 10,000 pruebas, para tener más o menos un control de los casos. Imagínese usted en las otras partes del territorio. De manera que eso le indica a uno que no hay una estrategia epidemiológica establecida para usted entonces elaborar esa política que le permita saber y tener un dominio del problema de la enfermedad. Y eso es un ABC, eso no solo es aquí. En cualquier parte del mundo que hay una pandemia, si usted no aplica eso, usted va a fracasar con manejar la pandemia y controlarla. Por eso se le ha ido generando la idea a la población, ante el fracaso de resolver este problema, que hay que convivir con el virus, porque no vamos a poder salir con el virus, sobre la base de que todavía no hay vacuna. Pero hay sociedades que han resuelto el problema del virus. Hay sociedades que tienen un mes que no se ha presentado un caso del virus y lo han manejado, y eran sociedades que brotaron con el virus. Nosotros tuvimos un periodo ya que colapsó el sistema por la característica en el momento inicial. Y incluso uno de los elementos que están contribuyendo a que no tengamos una etapa explosiva es, y yo tengo que ser responsable con eso porque lo estamos haciendo, médico público, médico privado, es que el país, alrededor de un 75%, aunque no tengo estudios científicos comprobados, pero yo manejo la información de la población dominicana, principalmente las que no tienen recursos, y algunos de clase media con ciertas posibilidades, no están recurriendo a los centros de salud porque se están medicando con un tratamiento que aquí no está de protocolo, pero que en otro país lo tienen de protocolo y que está científicamente demostrado, y que es mejor que los 2 que están actualizados actualmente para manejarse. ¿Cuál es? La ivermectina. O sea, el país maneja, los médicos tratamos la ivermectina, público y privado. Mira, eso es de manera masiva. Y si usted va a la farmacia, le va a decir, mire, esto aquí es un pan caliente de venta. Y es increíble porque ese tratamiento está contribuyendo a que no se presente como se presentaban antes masivamente en los centros de salud, en los laboratorios, a buscar pruebas, porque es efectiva, totalmente efectiva. Entonces, eso es importante, que aunque aquí no se quiera reconocer, es un hecho real. Pero, que doctor, ¿cuál es el estudio científico que avala la ivermectina y que contribuye positivamente al manejo de la enfermedad? O sea, ¿cuál es el manejo? Bueno, hay dos estudios que se realizaron. Uno de Australia, que fue el primero. Pero el de Australia refiere, perdón doctor,
que no hay forma de que un ser humano pueda tomar esa cantidad de medicamentos. Sí, eso no está aplicado en seres humanos. Sí, sí, no, eso se aplicaba y se comprobó y dio resultados. Y el último fue Argentina, que lo acaba incluso de aprobar en humanos, en pacientes contagiados con el virus, y demostró, eso fue la semana pasada que lo presentaron en términos públicos. Pero además, acá hay estudios, en el país hay estudios en centros privados que han manejado miles de pacientes con ese tratamiento, que resultado totalmente irrefutable desde el punto de vista de su comportamiento. Eso no lo asumen en República Dominicana en la parte pública, porque ustedes saben que el país, para involucrarse a asumir un protocolo, tiene que estar aceptado por muchos organismos, a veces internacionales, que a veces tienen muchos intereses en términos económicos, farmacológicos, con muchas situaciones, y que aquí también hay una escasa actitud de investigación. Y como estamos ante una pandemia, entonces no se ha investigado ese problema. Pero hay una realidad que eso es irrefutable. Ese medicamento incluso lo ha usado desde el presidente de la República, que lo ha utilizado, hasta muchos pacientes que han estado... Sí, pero en República Dominicana se ha utilizado hidroxicloroquina, ivermectina, remdesivir, tocilizumab. Se han utilizado varios medicamentos y yo estoy segura que no hay estudios suficientes que concluyan que en República Dominicana se está tratando de una manera oportuna a ningún paciente por la conclusión de algún medicamento. Sí, pero la hidroxicloroquina que se está utilizando en el mundo fue el inicio de un tratamiento que se había total desconocimiento de la enfermedad, que se demostró después que fue uno de los medicamentos que contribuyó a la mayor aumento de la tasa de mortalidad. Que dijo la OPS que se tenía que suspender. No, y se suspendió y fue la que aquí en el mundo masivamente se utilizó. Y eso se demostró que eso más que bien hace daño. Pero después está el Avifavir, que fue el primero que se lo demostró de manera efectiva, antiviral, el Avifavir, que es el medicamento ruso. Después Remdesivir, que es el medicamento que se está utilizando y que aquí está disponible en términos directos para tratar la enfermedad, y el otro directo, que es la desametasona, que está asumida porque aquí hay un problema de salud pública que tiene una dificultad para asumirse mundialmente, que cuando lo asume y lo ratifica y lo acoge la OMS o la OPS, y eso tiene un proceso de protocolo, y el mundo no puede esperar a que esa instancia se ponga de acuerdo para resolver un problema, porque ustedes saben todos los conflictos que eso genera. Doctor, ayer nosotros vimos que en el reporte de salud pública hay 560 casos más que el día anterior. Por eso el ministro de Salud Pública dice que aparentemente estamos ante un rebrote. Usted acaba de mencionar la palabra disparo exponencial cuando se refiere a la cantidad de nuevos casos que podrían estar dándose en República Dominicana. Sin embargo, nosotros no vemos ningún movimiento adicional de parte de las autoridades. Cuando usted habla de disparo exponencial, ¿a qué usted se refiere en base a cifras? No, la incidencia. La incidencia es una de las variables de mayor importancia para usted medir cómo se comporta una epidemia en un momento determinado. Cuando yo hablo de disparo exponencial es porque en el boletín 193 yo hice un corte y empecé de cero hasta llevarlo al 202 del día de ayer. Y en términos general, en términos total, hubo 3.000 y pico de casos, no sé el porciento, el total específico, con relación a los acumulados, y la incidencia está por encima de 4.000, casi 5.000 ya casos. está por encima de 5.000. Claro, la tasa de incidencia de esas 32 provincias están por encima del 100, y las que más tienen son 136, y la que menos tiene un 100%, que se le ha pasado a todos los casos que tenía. Pero eso es diario, doctor. Sí, yo lo mido diario, eso está diario, es diario, los 10 días es diario que yo lo mido. Entonces, la cifra que tiene República Dominicana en cuanto a contagios de COVID y porcentaje de contagio no son exactamente las que está presentando Salud Pública. No, eso es lo que están ellos captando. Diagnosticando. Exactamente, porque eso no es una realidad, es una realidad aparente, en términos de lo que ellos tienen posibilidad de captar, pero eso no es la realidad del país. El país o sea, que tenemos un subregistro aceptado. Pero claro que sí, pues ellos lo saben, claro que lo saben, porque todo el mundo, en la última investigación actualizada con relación a la contagiosidad de este virus, se ha establecido que no solo que uno tiene posibilidad de contagiar a 4, ya eso está superado en términos de la investigación, que son los super contagiosos, que salen, que representa el 8% de ese virus, el 8%,
que incluso ya no están a nivel de las personas de la edad un poco avanzada, sino están a nivel ya de los niños y de los adolescentes, que son donde mayor elemento de preocupación ahora hay que asumir, que son los que se representa ese 8% que están contagiando más, de manera masiva, a la población. Doctor Cuello, en 9 días vence el actual estado de emergencia nacional y consiguientemente el toque de queda. ¿Qué recomendaciones haría usted respecto a medidas restrictivas? Bueno, yo creo que hay que modificar la visión que tienen las autoridades para resolver el problema de esta pandemia. Si continúan con el esquema, que aquí el problema tenemos que convivir con eso, y el error más grande, que hay que abrir la economía como la han abierto, porque eso es una contradicción. Ninguna pandemia se resuelve abriendo la actividad económica, porque la lógica de eliminar una pandemia y controlarla es usted eliminar el mecanismo de transmisión de esa pandemia, y como usted se transmite eso, ya hay discusiones originarias en principio que se planteaba que era a través de la tos, a través del estornudo, a través del contacto. Ahora hay un estudio ya científicamente demostrado, ya inclusive asumido hasta por la OMS, aunque hubo varios científicos que, alrededor de 200 y pico, que ya habían planteado en meses anteriores, y es que el virus se transmite ya no solo a 1 metro o 2, sino a 5 y 8 metros en un lugar cerrado, y eso está científicamente comprobado. Entonces, hay elementos que las autoridades deben de reorientarla. ¿Cuál es la situación en que debe reorientarla? Yo sé que eso es difícil porque eso te implica un problema de tipo social, de tipo económico, y que en el país hay una presión económica de muchos sectores económicos para que la economía se abra, y más aún cuando tenemos una sociedad cuya actividad económica de sobrevivencia la genera el 52% de la población. Cuando le van a poner más impuestos. Exactamente. Bueno, imagínense usted. Entonces, eso genera presión y problemas. Ahora bien, si nosotros queremos, además tenemos una desventaja, que el sistema de salud que tenemos en República Dominicana no nos ayuda para resolver verdaderamente esta pandemia y la visión, porque si usted va a resolver esto tratando de cuando la gente vaya a buscar la salud a la mole, que le llaman hospital, entonces usted va a arrastrar todo ese problema comunitario que hay, usted no va a resolver. O si usted va a resolver esta pandemia haciendo operativos puntuales, cuando usted entiende que hay un aumento de casos, eso es un elemento preocupante para resolver la situación. Entonces, ¿qué debería hacerse? Como he planteado siempre, aquí hay que asumir de manera responsable, primero asumir que aquí hay un conflicto serio con problemas sanitarios y que hay que resumirlo. Y eso pasa por una política de toque de queda, de manera real y con su cumplimiento, no como ahora que lo que hay un relajo y que eso se utiliza para muchas cosas y hay que asumir un toque de queda. ¿Por qué el toque de queda? ¿Qué es tedioso? Bueno, porque el toque de queda es uno de los mecanismos que contribuye a cortar el mecanismo de transmisión del virus. Otro más elemento, la mascarilla, el distanciamiento, el lavado de manos, eso es un elemento importante y hay que continuar asumiendo, tiene un costo, porque la mascarilla no se debe usar más de 2 o 3 horas de manera continua, porque eso contribuye a generar reinfección en todos los sentidos, y además porque pierde su capacidad también de que el virus pueda penetrar a través de los poros de la mascarilla, y porque tiene un costo tremendo, y aquí una mascarilla la están vendiendo en este país demasiado cara, y tenemos un país donde hay gente que para comer tiene dificultad ahora para estar comprando mascarilla de manera permanente. Usted debe de reusar una mascarilla por lo menos en el día, alrededor de 3 mascarillas mínimo, para usted poder tener un día. Sí, para usted poder un elemento de control, por lo menos mínimo. ¿Debiera volver a las 7 el toque de queda? Yo planteé de un principio que el toque de queda debería ser desde las 10 del mediodía hasta, en términos desde la 1 del mediodía hasta las 5 de la mañana. ¿Por qué? Porque así usted ¿Durante qué tiempo? Yo lo he planteado durante 15 días, con el periodo de incubación del virus. Porque si usted lo plantea con 7 días, usted va a coger una parte de incubación del virus. Ahora, si usted rompe el mecanismo de transmisión del virus, usted va a ver resultados reales. Porque si usted en 10 días y una semana está viendo un aumento disparado que está vinculado a eso, a la política que se aplicó de abrir la economía. Esa es su propuesta. Entonces, queda a partir de la 1 de la tarde. Exactamente. ¿Por qué? Y entonces, eso implica que en términos de los lugares que se dejen abiertos, que deben estar abiertos, como son los tipos de los lugares de expendio de comida, tipo supermercado, no
no los mercados, porque los mercados son un mecanismo de contagio en términos de masividad, y aquí no se tiene la conciencia de que usted no puede acumularse a nivel de esos centros. Los supermercados también deben de controlarse en términos del acúmulo de la persona y los contactos, porque usted va ahí también, eso parece internamente un mercado y tampoco hay control, igualito que los bancos. Y hay que resolver el problema entonces de sobrevivencia de ese 52% de la población y de sectores de pequeña y mediana empresa, porque de lo contrario usted va a generar en el país una debacle y no van a respetar ni se va a cumplir ese tipo de medidas que son restrictivas, pero que tienen que tener un apoyo del gobierno para poder esa política se asume y se cumpla y usted puede realmente cumplir con el problema de romper la transmisión. Gracias, doctor Cuello. Lo que es evidente es que usted está vibrando a una temperatura diferente a la de las autoridades, y en materia de ritmo usted está en bolero, de ahí a ahí. Y ellos están como una guaracha, una salsa medio desordenada. Ojalá que se preste atención, porque evidentemente la metodología que están recomendando los expertos es muy diferente a la receta que están diagnosticando las autoridades. Muchas gracias de nuevo. Bien, siempre. Si se hubiera hecho de un principio como debió, se planteó, se hubiese resuelto el problema. Bueno, el doctor Carlos Félix Cuello, epidemiólogo. Continuamos. Estamos de vuelta en Despierta con CDN. Vamos a pasar rápidamente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva con nuestro compañero Rafael Lara, donde se sigue hoy la continuación del juicio de fondo del caso Odebrecht. Adelante, Lara. Saludos, muy buenos días. Así es, hoy se celebra la cuarta audiencia del juicio de fondo del caso Odebrecht en esta jurisdicción ordinaria. Se recuerda que en la pasada audiencia todos los incidentes presentados por los 6 imputados pues fueron rechazados por los jueces del primer tribunal colegiado de aquí del Distrito Nacional, donde el tema principal circuló en torno al archivo definitivo a favor de los 8 acusados en el caso Odebrecht, que fueron beneficiados con este archivo definitivo que el Ministerio Público ha calificado de manera irregular. Hoy en esta audiencia pues el tema de los archivos va a continuar, puesto que el tema en el día de hoy en torno a esto es que este archivo definitivo podría revertirse si una persona o una organización en particular se constituye en querellante y actor civil. Entonces, y se opone al archivo definitivo que firmó el ex procurador Jean Alain Rodríguez. Entonces, con esta oposición podría ir a un juez de instrucción para pues que pudiera conocerse. Vamos a brevemente qué se pudiera estar conociendo en el día de hoy, que ustedes van a pedir a propósito que le rechazaron todos los incidentes. No, hay todavía algunas situaciones de tipo procesales que hay que resolver, que el tribunal tiene que tomar medidas sobre ello, y en el transcurso de la audiencia de hoy estaremos formulando esos requerimientos a fin de que el tribunal tome la medida del lugar. Bien, ahí escucharon ustedes parte de lo que se va a seguir pues conociendo. A propósito de que todavía quedan muchos incidentes, las últimas 3 audiencias han sido pues de incidentes, los cuales la mayoría han sido rechazados por el tribunal, las juezas compuestas por Giselle Méndez, quien preside el primer tribunal colegiado de aquí del Distrito Nacional. Con estas imágenes yo retorno con ustedes al estudio. Gracias, Lara. Fran Camilo llega en la segunda del noveno. 3 bolas, 12 strikes, gozado, rápidamente. Muchísimas gracias. Pues rápidamente, el Cibao Fútbol Club también se presentaron los de La Vega en pantalla gigante, sus jugadores. Los equipos de la Liga Dominicana de Fútbol están preparando su temporada que inicia mañana. Escuchemos las palabras del ingeniero Manuel Estrella como presidente de Cibao Fútbol Club. Sí, porque aquí en este panel que hicimos, Alberto Polanco dejó caer como le prestamos el presidente del equipo a la Liga para que todos los equipos crezcan. Bueno, pero en este caso, ¿qué dice el presidente de Cibao como presidente de Cibao en esta presentación? Nos hemos vuelto una marca, un equipo que cada año gana el derecho de ir a competencias internacionales. Este año vamos para Costa Rica a final de mes y vamos a ver hasta dónde llegamos en la clasificación. En la parte deportiva creo que hemos
que tenemos una gran institución. Eso es un conjunto de jóvenes disciplinados. Pero nosotros no solo somos un equipo de fútbol, nosotros somos y aspiramos a ser cada vez más un club profesional, con un valor, la educación. Nosotros tenemos unos valores de educación. Esos muchachos ahí están expuestos a una disciplina espartana. Espartana la disciplina. El que no estudia no está aquí. Le damos todas las oportunidades. Tenemos un acuerdo con la Universidad Madre y Maestra que nos le da el 50% de la beca a los que quieren estudiar. Y a los que no han llegado a la universidad, le conseguimos beca en los colegios. Sacamos muchachos de niveles de pobreza. Les voy a poner un ejemplo que sale a esta familia mía, de mi campo, de Ojos de Agua. Mírenlo ahí, 14 años. 14 años tiene ese niño. Hubo que hablar con la mamá, con el papá, mudarlo aquí. Ya está becado, ¿qué colegio? El Da Vinci, uno de los mejores colegios de la ciudad. Creo que vamos a tener una gran temporada. La situación más interesante de todo esto no es solamente conocer que la educación es la parte esencial de Cibao Fútbol Club. Ya escucharon ustedes, se habló hasta de becas, se habla de jugadores que vienen de pueblecitos, de municipios pequeños como Ojo de Agua, decía el ingeniero, mi campo. Bueno, pues no solamente esto, sino que aquí se presentó el principal patrocinador entre todos los que tiene Cibao. Una vez más, el Banco de Reservas dice presente. Y allí estuvo el administrador Samuel Pereira, el licenciado Samuel Pereira, que conversó con Manuel Acevedo de por qué Banreservas sigue apoyando a Cibao. Encontramos con Samuel Pereira, el administrador general del Banco de Reservas. Lo primero es, ¿ama el fútbol? ¿Cómo sigue el fútbol usted? Sí, claro, yo sigo de cerca el fútbol, porque en mi casa se sigue de cerca el fútbol. Mis hijos son amantes del fútbol y son jugadores también del fútbol. En el caso de la institución, tercer año en forma consecutiva apoyando a Cibao Fútbol Club, ¿qué nos dice de esto? Claro, nosotros, el Banco de Reservas apoya firmemente el deporte en República Dominicana. Y esa es una actividad, y más el fútbol, y más este equipo, el Cibao Fútbol Club. Lo que les deseamos es que trabajen fuertemente, el plantel de jugadores siga con orgullo representando los colores del equipo, sí, y que traigan este año de nuevo la corona. En el caso del Banco de Reservas como institución, el significado, porque en medio de toda esta crisis, aparte del apoyo a un equipo, es un aporte social que está haciendo al deporte, en este caso, el Banco de Reservas. ¿Qué nos puede decir de esto? Sí, claro. En medio de esta pandemia, nosotros como institución y siguiendo las instrucciones del presidente de la República, Luis Abinader, nosotros estamos apoyando al deporte. Así como el fútbol, también en el béisbol, que inicia también la temporada, el Banco de Reservas le va a dar un apoyo completo para que los dominicanos disfruten también la temporada de béisbol. Nosotros como banco, este año no se pudo el baloncesto igual realizar, pero nosotros vamos a seguir apoyando igual el baloncesto. El año que viene, que inicia la temporada, igual vamos a apoyar. Banco de Reservas siempre apoyará el deporte. Definitivamente que estas son buenas noticias porque el Banco de Reservas sigue montado en el deporte, como me gusta a mí, como nos gusta a todos. A propósito, el Ministerio de Deportes ya envió su proyecto de modificación a la ley del deporte. De eso hablaremos mañana porque ya hoy no tenemos más tiempo. Así que vámonos a la pausa y venimos con el resto de lo que queda del programa. Estamos de vuelta en Despierta con CDN y esto es una de vuelta para más de vuelta porque nos vamos. Esto ha sido, como decía mi abuela, la ida por la vuelta. Esto ha sido todo por hoy. A las 9 de la noche el presidente Abinader hablará a la nación. Estén pendientes por acá por CDN, lo tendremos. Bye bye, descansen.